Hola, hola, hola amigos. Qué bueno volver a encontrarnos en un jueves más de Raíces de Sefarad. Un jueves muy particular porque con este vamos a cerrar el año, no el ciclo, porque el ciclo va a continuar, lo que cerramos es el ciclo por este año con algo que ya de alguna forma les anticipamos la semana pasada y también en el video de recién, que es que vamos a hacer una pausita con los encuentros en vivo, pero siempre va a haber cosas para ver. Siempre vamos a dejarles todos los jueves a las 7 de la tarde en hora de Argentina, les vamos a dejar algo para ver. Tenemos muchas conferencias que se dieron pre-pandemia cuando los encuentros eran presenciales, entonces tenemos mucho grabado también que podemos ofrecerle y esperamos sorprenderlos y que sea del agrado de ustedes, para después, por supuesto, en el 2002, volver con los encuentros en vivo, porque también tenemos muchos planes en ese sentido. Así que antes de continuar con esto, saludo al estudio 38 del Centro Cultural Sefarad, que está Liliana. Liliana. Hola Marcelo, hola a todos, ¿cómo están? Siempre es una alegría encontrarnos los jueves a esta hora para compartir esta actividad que siempre nos ilustra sobre diferentes cosas. Solamente corregirte algo, Marcelo, y es que vamos a empezar el 2022, porque el 2002 lo dejamos atrás hace exactamente 20 2002 años. dije. Sí. Bueno, es- Bueno, como todo queda en video, tenía que aclarar para que no pensaran los que los van a ver después que están viendo alguna cosa que es de lo que comentabas bien anteriormente. hecho. Bueno, les presentamos un poquito lo que va a venir el fin de semana. ¿Cómo no? Ahí tenés. Bueno, como dijo Marcelo, el próximo jueves ya no vamos a tener un encuentro en vivo, pero les vamos a dejar materiales que tenemos. Y este fin de semana, en los encuentros de Al-Had, la actividad que tenemos en Ladino y Jaquetía, vamos a tener el Ladino en Sudáfrica con el doctor Carlos Yebra López, que él lleva adelante el proyecto de Ladino 21, y su invitado Maurice Fresco. Ellos nos van a hablar justamente de la particularidad del ladino y su desarrollo en Sudáfrica. Los encuentros de Al-Had no van a tomar vacaciones, así que seguiremos cada domingo encontrándonos, excepto el domingo 2 de enero. Los encuentros de Al-Had, nosotros somos parte, es cierto que somos los organizadores, pero lo hacemos junto con otras instituciones alrededor de todo el globo, por lo tanto, mal podríamos tener vacaciones, siendo que acá están los dos hemisferios, así que eso continúa. Y para lo que es el programa de radio, va a estar Jorge Meaudi. Jorge Meaudi, muchos lo conocen, es un cantautor argentino de la ciudad de Mercedes, aquí en la provincia de Buenos Aires, que está sacando material nuevo. Él ha decidido renovar el repertorio en ladino, porque como él mismo dice, va dejando de ser sefaradí para hacer canciones en ladino de temas habituales que tocan las canciones, el amor, el dolor, todas las cosas que suelen suceder en las canciones. Entonces deja de ser tradicional y expande el repertorio de canciones en ladino. Así que ya pueden empezar a escuchar cuando termina el programa en radiosefarad.com el reportaje que le hicimos a Jorge Meaudi. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a hablar sobre los judíos de Cuba entre 1492 y 1902, el profesor Jesús Jambrina, que es catedrático de español e historia en la Universidad Viterbo en La Crosse, Wisconsin. Nació en La Habana, Cuba, pero vive en Estados Unidos desde el año 2000 y en este momento se encuentra en España. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Iowa en 2005. Ha publicado numerosos ensayos de crítica literaria sobre el escritor Virgilio Piñeda entre 1912 y 1979 y la literatura barroca, entre otros temas. Desde el 2010, Jesús Jambrina investiga el legado judío de la ciudad de Zamora, en España, donde se encuentra en este momento, acerca del cual publicó Los judíos de Zamora,
una cronología anotada. En 2013 fundó el Centro Isaac Campantón, a través del cual organiza un congreso anual de temática sefaradí. Ha escrito y ofrecido charlas y presentaciones sobre el legado hispano-judío en España, Portugal, Estados Unidos e Israel, donde también ha publicado textos académicos y periodísticos, además de traducciones de poesía. En 2015, Jesús recibió la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén por su investigación acerca del legado judío de España y Portugal. Entre sus proyectos se encuentra la edición de las memorias de los congresos entre 2013 y 2019 con el título Zamora en el mapa de Sefarad y un estudio acerca de los judíos en Cuba entre 1492 y 1902 que está próximo a salir, y de este tema es que nos va a hablar el día de hoy. Bienvenido, Jesús. Y de este tema es que nos va a hablar. Llega tarde ahí. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola. Lo estás escuchando en el otro. Muy buenas. ¿Cómo estás? Quizás nuestros... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, bueno. Bueno, muchos recordarán. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente. Tenemos un poco de delay. Evidentemente, Jesús, tenemos un poco de delay, así que vamos a esperar un momentito entre uno y otro para no pisarnos. Ok. Decía que muchos recordarán que nos hablaste de Zamora. Ya estuviste aquí y cuando te presentamos la semana pasada, que contábamos qué es lo que iba a haber esta semana, decíamos que sos un hombre de Cuba, de Estados Unidos y de España, un trinacional prácticamente. Y bueno, se nota, pues ya nos hablaste de Zamora, ahora no vas a hablar de Cuba, así que algo de eso hay. Porque sos nacido en Cuba, ¿no es así? Sí, yo nací en Cuba, no voy a decir la edad para no... Más de 24. Sí, 21 años más o menos. Yo nací en Cuba, sí. Yo me mudé a Estados Unidos o emigré a Estados Unidos en el año 2000 y fui a la Universidad de Iowa a hacer el doctorado en español. Bueno, como dijo Lili, estudié allí el doctorado en español y hice una tesis sobre el escritor cubano Virgilio Piñera. Y en el año 2005 al 2006 estuve en la Universidad de Missouri, en Colombia. Y en el 2006 ya fui para Viterbo y he estado en Viterbo desde el 2006. Es decir, que este año cumplí 15 años en Viterbo, que está en La Crosse, Wisconsin. Está muy bien. Sé que tienes mucho para contarnos, Jesús. Te vamos a dejar con la gente y ansiosos de escuchar. Yo vi algo de tu presentación, va a ser apasionante lo que tenemos para hoy. Bueno, espero que puedas ayudarme con el PowerPoint porque no lo tengo aquí. Muchas gracias. Ya, quédate tranquilo que aquí estamos para lo que necesites, acá vamos a estar muy atentos. Seguro. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como ellos explicaban, la presentación es presencia judía en Cuba desde 1492 a el 1902, que es cuando se inicia la primera república en Cuba, ¿verdad? Si pasas. Ok, muy bien. Entonces, un poquito de introducción al tema, la relevancia del tema, tiene que ver con que esta es una historia que no ha sido contada, básicamente. Vamos a hablar de eso un poquito. Lo otro es el antecedente del Sefarad. Yo tenía pensado hacer algo un poquito más creativo en el sentido de que, por ejemplo, yo quería preguntarle al público si ellos ya estaban familiarizados con el tema de Sefarad para pasar brevemente por ese tema y pasar directamente a Cuba. Es decir, que mientras yo hablo aquí, si ustedes por favor pueden escribirle a Marcelo y Liliana diciéndole si quieren que empiece con una breve introducción de Sefarad o si quieren que empiece directamente con Cuba, ¿ok? Y así se puede hacer en menos tiempo.
Pueden escribirlo en el Am, chat de YouTube o de Facebook o de de donde estén escuchando. De todas formas, es un público que conoce bastante de los orígenes de Sefarad. exacto. Entonces, por eso les digo, no vaya a ser que tampoco quiero aburrirlos, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre la salida de los judíos de España, Portugal y Navarra también, porque tiene que ver con nuestro tema. Y vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es ser judío entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿verdad? Y también vamos a hablar entonces de algunos casos y temas, digamos, relevantes o importantes en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y al final entonces vamos a hacer unas pequeñas sesión de preguntas y respuestas, si ustedes quieren, aquí en la presentación. Entonces, no sé eh, si qué es lo que están escuchando, Marcelo, del público, si quieren que hacemos Sefarad o entramos Sí, está un poco brevemente en repartido, Cuba pero la directamente. mayoría está un poco repartido, pero la mayoría es directamente con Cuba. Con el tema de Cuba. Ok, muy bien. Entonces, con el tema de Cuba, brevemente sobre Sefarad, todo el mundo sabe que en 1492 los judíos españoles y salieron sobre todo a Portugal. De Portugal fueron también expulsados en el año 1497 y también fueron a Navarra, al reino de Navarra en aquel tiempo, y de allí fueron expulsados en el año 1498. Entonces, básicamente, en el año 1492, la población judía de España se divide entre diferentes ramas. Las ramas que fueron a Portugal, las ramas que fue a Navarra, que luego iría a Francia, y las ramas que fueron entonces al norte de África y al Medio Oriente, en ambas bandas del Mediterráneo, ¿verdad? O sea, a Italia, a Turquía, a Grecia, también fueron a Siria, a Israel, a todo el norte de África, Egipto, Marruecos, Argelia, etcétera. Y evidentemente a las Américas también, ¿verdad? A las Américas con Cristóbal Colón, como vamos a ver. A mí me gusta mucho esta foto de un diseñador, es una foto de los años 40, porque representa muy bien el tema del que queremos hablar, ¿verdad? Representa el tema de que en Cuba el tema judío empieza por Oriente, por la zona oriental. ¿Por qué? Porque por ahí, por donde precisamente donde está señalado el árbol, por ahí es que entran los primeros pobladores a la isla, ¿verdad? Un poquito más en Baracoa, pero bueno, en toda esta zona, y ese, digamos, ese árbol de la cultura judía y de la cultura hebrea en Cuba crece en esa zona, ¿verdad? Y de alguna manera le da sombra al resto del país, incluida La Habana, que es donde ustedes ven que está Las Palmas. Entonces, un poco la metáfora sobre el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con esa vida que empieza en el oriente del país y se va extendiendo paulatinamente hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, próxima... si quieres podemos, bueno, esta sí la puedo decir porque es la relevancia del tema. Porque es un tema interesante, como les decía antes, es un tema que no es común en la historia de Cuba. Quiere decir, antes de la época moderna, obviamente los historiadores no mencionaban el tema porque estaba la Inquisición, ¿verdad? Cuba, como ustedes saben, era colonia española. La Inquisición llegaba también a las Américas y los historiadores sencillamente no mencionaban ese tema. Había un silencio total alrededor de ese tema. Después los historiadores modernos, ya Fernando Ortiz, Ramiro Guerra y un poquito más cercanos César García Pino y Manuel Moreno Fraginal, ellos mencionan el tema, hacen referencia a la presencia de judíos y conversos en Cuba, pero no le dedican muchas páginas. Realmente lo único que yo recuerdo de esas lecturas son prácticamente oraciones y en el caso más extenso quizás 3, 4 párrafos. Una página completa sobre el tema judío en estos autores nunca leí. Después vienen otros historiadores
que tienen que ver con la historia de los judíos, pero sobre todo a partir del siglo XX, porque a partir del siglo XX es cuando empiezan a arribar a Cuba la mayor cantidad de judíos, sobre todo de Turquía primero y después de Rusia, de Polonia y toda el este de Europa, ¿verdad? Sí, del este de Europa. Entonces, de la zona rusa, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando empiezan a hablarse sobre todo de los judíos en Cuba. Muy poco sobre la época anterior. Incluso algunos historiadores judíos mismos ni siquiera mencionan esta etapa de 1492 a 1902. Obviamente se mencionan algunos de los personajes más importantes, como por ejemplo Luis de Torre, que vamos a hablar de él, ¿verdad? Pero básicamente no se toca el tema. Solamente Eugenio Alonso, que es un estudiante graduado de historia, él ha trabajado los archivos que tienen que ver con los casos de la Inquisición de algunos de las personas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente por qué es relevante, porque es un tema del cual se ha hablado muy poco y hasta donde sé no existe una publicación, un libro entero acerca de los judíos, de la presencia judía en Cuba de 1492 a 1902. Y ese es el vacío que yo estoy tratando de completar, estoy tratando de llenar con toda la información que voy a estar compartiendo hoy. También debo decir que este es un trabajo preliminar. El libro está prácticamente terminado, todavía le faltan algunos detalles y algunas revisiones, pero todavía lo que voy a estar hablando hoy es un trabajo preliminar sobre este tema. Próxima. Ok, bueno, esto lo podemos pasar porque es Sefarad, la parte de Sefarad. Entonces, si quieres pasa esta también. La Inquisición, muy importante la Inquisición, porque la Inquisición va a influir mucho en el tema de los judeoconversos, como ustedes saben, los criptojudíos, los judaizantes y demás. La Inquisición se instauró en Castilla y Aragón en 1480, como la mayoría sabe, y el objetivo sobre todo era perseguir a los criptojudíos, a los herejes y a los judaizantes. Todavía antes, 20 años antes, casi 20 años antes de la expulsión, ¿verdad? La Inquisición se crea en 1480, la expulsión es en 1492, ¿verdad? Hay 12 años ahí en los cuales la Inquisición va a estar operando sobre todo contra los herejes y judaizantes en Castilla, que es la mayoría de España en ese momento, Castilla y León, ¿verdad? Ahora, la Inquisición representó no solamente una causa desde el punto de vista de la Iglesia, sino que también creó un trauma histórico en muchos sentidos para las poblaciones españolas donde hubo más Inquisición. Trauma histórico por la persecución, por la necesidad de esconderse, por no manifestar la identidad abiertamente, ¿verdad? Tener que vivir en secreto, tener que vivir escondidos, ¿verdad? En algunas zonas, sobre todo de la frontera con Portugal, entre España y Portugal. Entonces, eso va a ser muy, muy, muy importante. El trauma psicológico, quiero decir, de la Inquisición. Y va a influir también, obviamente, en la manera en que se van a comportar los conversos, judeoconversos, judaizantes y criptojudíos en las Américas. Bueno, esto es la expulsión, ya hablamos de esto un poquito. Si quieres pasa, Marcelo. Colón. Bueno, aquí empezamos con el tema de Colón, ¿verdad? Ha habido mucho debate acerca de si Colón es judío o no. En realidad, Colón pasó muchos años, los últimos 15 años de su vida, tratando de realizar el viaje, ¿ok? Y no pudo hacerlo. Fue solamente hasta el momento de la expulsión en que se logra una autorización de los reyes para explorar ese proyecto colombino, ¿verdad? Pero en realidad él pasó mucho tiempo sin recibir ningún tipo de apoyo para ese proyecto. Entonces, lo más interesante aquí es que la primera carta que escribe Colón es a un judío converso, que es a Santa Ángel, que fue quien lo ayudó a que se aprobara su proyecto de
navegar hacia el oeste, porque recuerden que él lo que quería era llegar a Asia, buscar una ruta comercial hacia Asia, por esa parte, porque los portugueses dominaban toda la costa de África hasta la India. Los portugueses habían dominado toda esa zona y los españoles querían tener entonces una ruta directa propia para poder llegar hasta Asia y comerciar con las especies. Entonces ese es el proyecto de Colón. Colón creía que navegando hacia el oeste se podía llegar. Nunca se imaginó que iba a encontrar un continente y, como ustedes saben, también falleció conociendo que había encontrado un continente, ¿no? Ahora, si era judío o no, bueno, yo ahí tengo también mis dudas. Yo sé que hay muchos debates sobre esto y tenemos amigos comunes que realmente creen que Colón fue judío. Lo que sí es cierto es que Colón era genovés y que venía de una familia de comerciantes, ¿verdad? Y como vamos a ver un poquito más tarde, había muchas conexiones entre los judíos, los judíos conversos, los criptojudíos, con los comerciantes genoveses, ¿verdad? Que se van a establecer en Sevilla y que se van a establecer en España en general y van a tener mucho que ver. Entonces, puede haberlo sido, si no él, al menos la familia. Lo que sí es cierto es que Colón tenía una beta mística, para decirle de alguna manera, ¿no? Incluso él escribió mucho sobre su deseo de llegar a Jerusalén, escribió mucho sobre la revelación que le hizo Dios supuestamente de la llegada a las Américas. Entonces él era un poco como en la época se le llamaba a algunas de estas personas que tenían esta mentalidad mística, los alumbrados, ¿verdad? Entonces quizás hasta cierto punto podemos considerar a Colón una mezcla de científico, místico, que realmente logró llevar a cabo su proyecto, ¿verdad? Y logró, sin saberlo o digamos sin quererlo, realmente hacer una diferencia muy grande en cuanto a el descubrimiento de nuevos territorios. Yo me voy a quedar fuera del debate de si era judío o no, y vamos a conversar un poquito después sobre esa identidad judía, lo que significaba ser judío en el siglo XVI al XIX. Ahora, ¿cuál es la primera figura que está documentada como judío en el viaje de Colón? Y es Luis de Torre, que era el intérprete y traductor que había contratado Colón para que lo acompañara, porque Colón pensaba que como iba a viajar hacia Asia y se iba a encontrar con comerciantes judíos en Asia, y por lo tanto él quería llevar una persona que hablara hebreo y arameo. Y Luis de Torre sabía hebreo, sabía arameo y la escritura dice sabía un poco de árabe también. Entonces, este era un hombre que trabajaba para el adelantado de Murcia, quiere decir digamos lo que puede ser como una especie de gobernador de esa zona. Él trabajaba para el adelantado de Murcia, ¿verdad? Y ahí en esa área es donde lo conoce Cristóbal Colón cuando él visita el área, ¿verdad? Quiero aclarar que yo tenía unas notas debajo de estas diapositivas que no puedo leerlas porque estoy aquí en pantalla, pero tuve que enviarle el PowerPoint a Marcelo para poder verlo. No puedo ver las notas, pero para decir el nombre exacto del adelantado de Murcia, ¿verdad? Porque él trabajaba para este hombre, y también la fecha exacta en que Colón lo conoce, alrededor de 1480, por esa época, quizás un poquito más tarde. Pero la idea es que Luis de Torre debió convertirse al catolicismo 3 días antes de montar en el barco con Colón, ¿verdad? Porque supuestamente no podían montar judíos en el barco con Colón, pero después vamos a ver que realmente hubo muchos conversos que se enrolaron con Colón en el primer viaje, ¿verdad? Segunda. Que te agrego de tus notas que era el traductor del adelantado de Murcia. Ajá, exacto. Entonces, pero hay una cosa que es nueva y que yo no conocía y la descubrí, de alguna manera puede decirse eso, ¿no? Porque estaba en el texto, pero no tenía este giro que vamos a ver ahora, ¿verdad? En la pinta venía un Juan Arias, que era portugués,
¿Ok? Y aquí hay un término que es muy importante. Recuerden que los españoles que salieron a Portugal entre 1492 y 1497 siguieron siendo judíos. No era lo que había pasado en España, que en 1492 ya no podía haber judíos abiertamente o públicamente. En Portugal sí pudieron continuar siendo judíos hasta 1497, cuando son expulsados. Entonces, esta persona obviamente está descrita como portugués, que era una manera de decirle a la persona que era judía, ¿verdad? Porque si era portugués, en Portugal se permitía ser judíos antes de 1497. Entonces, lo que pasa aquí de manera contradictoria es cómo llegó este portugués, ¿verdad?, a la Pinta en la expedición de Colón. Bueno, sabemos que Colón tenía muchas relaciones con los portugueses, había vivido en Portugal, incluso le había propuesto al rey portugués su viaje hacia el oeste, que no funcionó con el rey portugués. Y sabemos, ¿por qué sabemos esto? Sabemos porque en la lista, ¿verdad?, de los que viajaron con Colón está esta persona, y al parecer había 2 portugueses más, o sea, había 3 portugueses en la primera expedición de Colón a las Américas, lo cual quiere decir que Colón había permitido que portugueses, quiere decir que eran judíos, porque no se habían tenido que convertir necesariamente, entraran en su expedición. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Es la primera vez que yo veo un portugués navegando con Colón, y al parecer no hubo 1, hubo 3. ¿Por qué? Porque cuando Colón, ustedes saben que cuando él regresa la primera vez, la primera parada es en Lisboa, y en Lisboa entonces el rey portugués toma preso a los 3 portugueses que habían ido con Colón, obviamente, porque quería saber lo que había pasado. Y por eso es que sabemos que sí, que hubo portugueses también en la expedición, en el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas, ¿verdad? Próxima. Ahora, el otro punto aquí es que ya en el segundo viaje, Cristóbal Colón incorpora el azúcar, él importa el azúcar a las Américas, ¿verdad? Y es Atienza, Pedro de Atienza, quien empieza a sembrar la azúcar en la Española, lo que hoy es República Dominicana y Haití, ¿verdad? Ahí empieza a sembrar, pero son otros personajes, ¿verdad?, de la época. Miguel Ballesteros, Aguiló, que era mallorquí, Ballesteros era catalán, y Gonzalo de Bellosa, que en la cita, ¿verdad?, Fernando Ortiz dice que eran judíos de linaje. Judíos de linaje. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo que significaba ser judío en el siglo XVI. Aquí la identidad judía, como vemos, no es una identidad necesariamente religiosa, sino es de linaje. Quiere decir, es una identidad cultural, es una identidad que tiene que ver con el origen de la persona, tiene que ver con el grupo de la persona, no necesariamente con la religión. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver porque esto es lo que se va a mover entonces en la cultura criptojudía, ¿verdad? Los que habían sido judíos públicos van a seguir siendo considerados judíos independientemente de que se conviertan o no, o que salgan o no. Van a seguir siendo considerados judíos. Es una identidad de grupo que se expande más allá de lo estrictamente religioso. ¿Ok? Empieza a ser una identidad relacionada con, en este caso, ¿verdad?, el tipo de oficio que va a estar realizando, el tipo de personas con las que se va a estar relacionando, y vamos a empezar a ver que esta identidad de judío se va a expandir. No va a ser una entidad necesariamente o escrupulosamente religiosa, sino que va a empezar a, digamos, complicarse, va a empezar a surgir una identidad judía mucho más poliédrica.
¿verdad? Lo que podemos hacer, lo que podemos hablar de lo poliédrico en la identidad judía, que no tiene que ver solamente con la religión, sino va a tener que ver, por ejemplo, con la formación que estas personas tuvieron, las familias de estas personas, los oficios que estas personas realizan, etc. Y por eso es que también a veces se piensa que Colón podría haber sido judío. ¿Por qué? Porque su familia eran de comerciantes, y los comerciantes era un oficio muy relacionado, como sabemos, con los judíos en aquella época. ¿Ok? Otra discusión sería ¿por qué esta industria va a estar relacionada tanto con los judíos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la historia concreta de España. Los judíos no podían hacer muchas otras cosas en España. Los judíos no podían participar en la guerra, los judíos no podían tener grandes propiedades, los judíos no podían tener una vida pública abierta, por lo tanto tuvieron que desarrollar otras habilidades para sobrevivir en un sistema, en un contexto en el cual eran una minoría, ¿verdad? Sin poder hacer ciertas cosas. Pues entonces eso obligó al desarrollo de ciertas habilidades o ciertas zonas o industrias donde sí podrían entonces tener una sobrevivencia que les permitiera mantener una identidad en ese momento histórico de la España antes de 1492, ¿verdad? En la España de la Edad Media. Pero bueno, esto aquí es importante porque aquí el tema de la identidad judía va a ser muy, muy importante, ¿ok? Próxima. Ahora, los primeros conquistadores, Cuba, obviamente, aunque los españoles llegaron a Cuba en 1492, no se establecieron en Cuba en 1492, ¿ok? La ciudad primada de las Américas está en lo que es hoy la República Dominicana, ¿verdad? Es allí donde se establecen los españoles en principio, ¿verdad? De hecho, cuando Colón regresa en su primer viaje, deja a 39 españoles en la Española que fallecen, ¿verdad? Fallecen porque sencillamente tienen encuentros con las comunidades nativas y sencillamente mueren. Básicamente los matan. ¿Por qué los matan? Hay muchas leyendas sobre eso. Una de ellas es porque los españoles hicieron incursiones dentro de las zonas nativas para tener relaciones con las mujeres, lo cual ofendió, y entonces fueron sencillamente, los mataron por eso, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que la primera establecimiento de los españoles en las Américas fue en la Española, en República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana y Haití. No es hasta 1511, ¿verdad?, que los españoles entonces empiezan a incursionar cuando Diego Colón, el hijo de Colón, viene a las Américas. Estoy en España ahora, ya no sé ni dónde estoy. Va a las Américas, ¿verdad?, que va con la misión de empezar a expandir la conquista, ¿verdad? Y donde primero va a expandir la conquista va a ser en el área que tenía alrededor, o sea, el Caribe, ¿ok? Entonces, ahí es cuando empieza a surgir, se conquista Cuba en 1511, ¿ok? Llega Diego Velázquez de Cuéllar, una zona que está muy cerca de aquí, en Segovia, ¿verdad? Y con Diego Velázquez entonces empiezan a llegar no solamente él mismo, sino los que habían estado con él en la República Dominicana, en la Española, ¿verdad? Y también en el caso de Narváez, Pánfilo de Narváez, que estaba en Jamaica, porque Jamaica, como ustedes saben, también era española en esa época, ¿verdad? Desde 1493, cuando llega Colón, Jamaica pasa a ser española. Entonces, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque vamos a ver cómo Diego Velázquez va a empezar a traer a personas que él conocía. Por ejemplo, él era muy amigo con Hernán Cortés. De hecho, una de las protegidas de Diego Velázquez va a ser la primera esposa de Hernán Cortés, Catalina Suárez, ¿verdad?, que estaba en ese grupo. También va a venir Pánfilo Narváez con su esposa, que se llamaba María de Valenzuela.
Y también va a venir uno de los personajes más terribles de la historia de la conquista de Cuba, que fue Vasco Porcayo de Figueroa, ¿ok? Porcayo de Figueroa, que es conocido por la crueldad que manifestó en la conquista, ¿ok? Su nombre en Cuba está asociado con la mayor crueldad que hubo dentro de la conquista, algo que debemos sobre todo a la crónica de las casas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo interesante aquí es que vamos a empezar a ver cómo algunos de estos hombres van a empezar a emparejarse o de manera digamos, legal de alguna manera o voluntaria, y también de manera ilegal probablemente o involuntaria por parte de las mujeres nativas. Algunos de estos hombres van a empezar a tener relaciones con mujeres nativas, ¿verdad? Y van a crear familias completas con mujeres nativas. El caso de Porcayo, él se casó con la hija de un cacique, ¿verdad? En el área de lo que se conoce de Camagüey. Y además tuvo otras mujeres nativas también, con las cuales tuvo hijos también, ¿ok? Y Porcayo no solamente fue el fundador de Trinidad, sino también que fue el fundador de Remedios, aunque la fundación de Remedios no fue reconocida hasta más tarde, pero él fue también el fundador de Remedio. Próximo. Bueno, aquí están las 7 villas cubanas: Baracoa, Bayamo, Santiago de Cuba, Santi Espíritu, Puerto Príncipe, Trinidad y La Habana, y más tarde también Remedios. Aquí ustedes pueden verla en el mapa, las 7 villas cubanas, ¿verdad? Como les dije, fíjense cómo empieza en el oriente, sobre todo Baracoa, Bayamo y Santiago van a estar muy al oriente del país. Y ahí donde va a empezar realmente la vida de los nuevos pobladores, van a empezar en esas zonas, ¿ok? Próxima diapositiva. Bueno, aquí básicamente, ¿qué tenemos? Vamos a tener el nombre de los primeros pobladores, que también van a ser los primeros conquistadores de ese momento, ¿no? Este grupo va a estar sobre todo en Santiago de Cuba, donde Diego Velázquez va a crear una especie de corte, ¿verdad? Entre ellos va a estar Bartolomé de las Casas, que como ustedes saben, viene a las Américas como comerciante. Él era encomendero y era parte de las tropas de la conquista. Él viene básicamente como un comerciante más, ¿verdad? Porque su padre, Pedro Las Casas, era amigo de Cristóbal Colón y era un comerciante de Sevilla, ¿verdad? Entonces, Bartolomé de las Casas va a llegar también con los primeros grupos de pobladores. Él va a estar asociado con Rentería, con el cual va a tener incluso haciendas y encomiendas, no solamente en Cuba, sino también en Jamaica, por ejemplo. Va a estar Íñiguez, Bernardino Íñiguez, Alonso de Membrilla, en Trinidad, Francisco Fernández de Córdoba y Bernal Díaz del Castillo, Diego de Caballero y Francisco de Medina, Alonso Sánchez del Corral en Santi Espíritu, Rodrigo Cañón y Sancho de Urrutia en Puerto Príncipe, Vasco Porcayo de Figueroa, ya lo dijimos, en Trinidad, pero también en Remedios, Francisco Santa Cruz, Pánfilo Narváez y su esposa María Valenzuela, Manuel de Rojas, Los Parada, Rodrigo Tamayo en Bayamo, Diego Samano, Gonzalo de Guzmán, Núñez de Guzmán, los hermanos Catalina y Juan Suárez, Antonio Velázquez, Pedro de Jerez, Diego Soto y Hernán Cortés, Antonio de Carvajal, y esta es la conexión con Zamora, por si alguien se pregunta, la conexión con Zamora es Antonio de Carvajal, porque tengo que decir que en última instancia también llegó a Cuba de alguna manera en esta época, en este tema con respecto a los judíos, también por Zamora, entre otros personajes por Antonio de Carvajal, que es un Carvajal obviamente conectado a los Carvajales que van a ver después en México. Pero este Carvajal en particular era de Toro, aquí en la región, en la provincia de Zamora. Entonces tenemos también a Pedro Velázquez de León
en matanza. Y es otra característica, vamos a tener muchos de León, quiere decir que eran no necesariamente de la ciudad de León, que está muy cerca también de aquí, sino de todo lo que se consideraba el reino de León, ¿verdad? Que cubría Salamanca, Zamora y la ciudad de León y todos los pueblos y ciudades alrededor de estos centros, ¿verdad? Eso era lo que se conocía como el Reino de León y había una identidad relacionada con ese reino, ¿verdad? Y eso es un tema muy complicado, no voy para entrarlo a hablar ahora, pero sí quiero decir, piensen por ejemplo en México cuando se funda, cuando a finales del siglo XVI se funda el nuevo Reino de León, ¿verdad? Cuando varios de los fundadores eran precisamente de la zona de Zamora, pero cuando ellos hablan dicen nuevo, no dicen nuevo reino de Zamora, dicen nuevo reino de León, ¿verdad? De ahí la idea que había una identidad de esta zona del reino de León. Y eso va a ser un punto muy interesante. Quizás un día deban invitar a nuestra amiga Alicia Balmaceda para que les cuente sobre esa historia. ¿Ok? Próximo. Ahora, esto va a ser muy importante porque se dice que los judíos siempre se han parecido a los lugares de donde son. Es decir, a las poblaciones, a las culturas y las poblaciones en las que han vivido y con las que se han relacionado. Y este evidentemente va a ser el caso con los primeros, varios de los primeros pobladores, que van a tener mujeres, esposas, que van a ser nativas. ¿Ok? Y no es un caso aislado o es uno o dos casos, no, son varios casos con descendencias y con descendencias importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el primer caso que tenemos aquí, que es Antón Recio Castaños, él se casó con Isabel Cancanga, que era una mujer nativa con la cual tuvo hijos. Después Antón Recio se casó con una española, pero no tuvo hijos con esa española. ¿Y qué hicieron ellos dos? O sea, los dos crearon el primer mayorazgo que hubo en Cuba, ¿ok? Lo tuvieron los hijos de Antón Recio con una mujer indígena, con una india o con una taína, ¿verdad? Fue el primer mayorazgo de Cuba, ya nace, ¿verdad? Nace mestizo. Y eso es un punto que tenemos que entender, porque a veces no entendemos esta área del Caribe, por donde empezó absolutamente todo, porque en el Caribe empezó la presencia judía en las Américas, ¿verdad? Hasta 1519, después hablamos de eso, todos los judíos que llegaron al Caribe, todos los judeoconversos que llegaron al Caribe, todos los judaizantes que llegaron al Caribe, vivían en estas islas y Cuba va a ser un punto importante para estas islas. Y la mayor población femenina que hay en esa época son las mujeres indígenas. Por lo tanto, estos hombres van a tener y van a casarse con mujeres indígenas. Otro de los más importantes va a ser Manuel de Rojas. Y Manuel de Rojas va a casarse con Magdalena Velázquez, que era una protegida, una indígena protegida de Diego Velázquez, ¿verdad? Bueno, Vasco Porcayo de Figueroa ya lo mencionamos, y aquí va a ser el caso más interesante, o uno de los más interesantes, ¿verdad? Joan Millán de Bohórquez se casa con una mujer indígena que tomó como nombre Catalina Quesada, porque pertenecía a la encomienda de un Quesada, ¿verdad? Entonces toma el nombre, el apellido de esa persona. Entonces, esto es muy interesante porque Joan Millán de Bohórquez tiene varios hijos con esta mujer, se casa legalmente con ella y después viaja a España y se establece con ella aquí en España. El resto de su vida él la vive aquí en España, pero sus hijos cuando crecen y son adultos regresan a Cuba y retoman todo el linaje de los Bohórquez Quesada, ¿verdad? Juntos en Cuba, y hay todo entonces un linaje también mestizo que tiene que ver con los Bohórquez en Cuba, ¿verdad? Pero lo más interesante de este tema es que Joan Millán Bohórquez le decían, entre los pobladores, le decían el viejo y le decían el astrólogo, ¿ok? ¿Por qué les digo que es interesante? Porque tengo mis dudas a si era realmente astrólogo
o si en realidad era el líder de la comunidad criptojudía o la comunidad conversa. ¿Por qué? Porque esta idea de llamarle astrólogo a una persona o de llamarle, por ejemplo, mago, o de llamarle brujo o de llamarle hechicero, era uno de los estereotipos de la Edad Media para referirse a los rabinos en la Edad Media en España y Portugal. Para no reconocerlos como con una identidad religiosa y con una autoridad religiosa, pues sencillamente les llamaban astrólogos, les llamaban hechiceros, les llamaban magos, ¿verdad? Y otros nombres también. Y esto es una tradición que está desde siempre, ¿verdad? Y es muy interesante saberlo, porque es interesante cómo le dicen a él el astrólogo o le dicen el viejo. Es muy interesante esa descripción que se hace de Bohórquez, ¿verdad? Seguimos. Ahora, también hubo mujeres, ¿verdad que no hubo muchas mujeres en la conquista? Ya hablamos de Catalina Suárez y ya hablamos de María de Valenzuela, ¿verdad? Como mujeres españolas. También va a haber otras mujeres, como por ejemplo Isabel de Bobadilla o Inés de Bobadilla, que va a ser la esposa de Hernando de Soto, quien va a ir a la Florida en 1539, y ella va a ser, desde 1539 hasta 1542, ella va a ser la presidenta o la gobernadora de Cuba por ese tiempo, ¿verdad? Por supuesto va a ser apoyada por uno de los Rojas, que es uno de los que va a estar ahí con ella, pero ella era legalmente la gobernadora de Cuba. Así que aquí tenemos una mujer que va a ser una de las primeras mujeres líderes en Cuba y en las Américas en general, ¿ok? Porque le va a tocar ese papel de ser la gobernadora de la isla. También ya hablamos de Catalina Suárez. También hablamos de doña Guiomar de Guzmán, que va a ser muy interesante porque doña Guiomar de Guzmán va a ser encomendera, va a ser hacendada, va a tener minas, ¿ok? Y siempre va a estar en disputas fue esposa, estuvo casada con al menos 2 gobernadores de Cuba en esa época, uno de ellos Dávila, también de origen judeoconverso. Entonces, también hubo mujeres en la conquista de Cuba, entre las primeras pobladoras, y algunas de ellas fueron judeoconversas conocidas. Los Bobadilla pertenecían al linaje de los Arias Dávila, ¿verdad? Eran muy conocidos como una familia judeoconversa. ¿Más? Ahora, el caso de Bartolomé de las Casas es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Bartolomé de las Casas, como sabemos, tenía origen converso, ¿ok? Su abuelo había tenido un caso de la Inquisición en Sevilla. Su padre, Pedro, era un comerciante en Sevilla y él va a venir a las Américas como comerciante, ¿ok? Él conocía muy bien la vida del mundo de los judeoconversos, porque él venía de ese espacio, ¿verdad? Y entonces, él no se convierte hasta el año 1514, que es cuando entonces se convierte en el gran defensor de las comunidades indígenas en las Américas, específicamente en el Caribe, también en Centroamérica y en México. Pero hay que saber que él viene de este origen judeoconverso, ¿verdad? Él va a ser también el primer historiador de Cuba y posiblemente uno de los primeros de las Américas. Y va a tener una influencia intelectual y ética muy importante entre los primeros pobladores y también en todo lo que tiene que ver en la relación del Imperio Español con estas comunidades nativas de los lugares donde el Imperio Español se estaba asentando. ¿Okay? Entonces va a ser muy importante. Una de las cosas que dice él en su Historia de las Indias es que ya alrededor de 1516 había varios judíos que habían sido quemados en las Américas. Si estamos hablando de 1516, quiere decir que esos judíos habían sido quemados en el Caribe, porque todavía no se había llegado a México, que se va a llegar en 1519 y realmente Cortés va a conquistar México en 1521.
¿ok? Entonces aquí estamos hablando de un grupo de judíos que van a ser quemados en las Américas. De algunos de ellos conocemos el nombre, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Y esto, sabemos entonces más que hay más, que hubo más en las Américas, ¿verdad? Las casas no dice específicamente su nombre, pero los nombres, pero sí vamos a conocer algunos nombres a partir de ahora. Próximo. Ahora, ¿quién era judío? Porque ya vamos a empezar aquí a hablar de este tema. ¿Quién era judío entre el siglo XVI y el siglo XIX? Bueno, obviamente eran los que se habían ido a Portugal primero, a Navarra. Como dije, fueron expulsados de Portugal en 1497, de Navarra en 1498, ¿verdad? Y los que se fueron formaron las comunidades sefardíes como las conocemos hoy, ¿verdad? Se fueron básicamente a la cuenca mediterránea, al norte y al sur de la cuenca mediterránea y al Medio Oriente, Turquía, Siria, Israel, ¿verdad? Ahí es donde se va a formar el gran cúmulo de comunidades sefardíes que nosotros conocemos hoy, con ese nombre. Después, en el siglo XVII, también va a surgir la comunidad de Ámsterdam, básicamente con criptojudíos que se van a ir a Ámsterdam, ¿ok? Pero todavía falta casi un siglo para que esto suceda, ¿ok? Entonces, en este momento, en el siglo XVI, los judíos eran básicamente estas personas que se habían ido, los judíos que se habían salido de España, Portugal y Navarra, y se habían asentado en estos sitios que les dije. ¿Quiénes eran judíos también? Eran los criptojudíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Inquisición, cuando tocaba la puerta, no preguntaba si tu mamá era judía o si tu papá era judío. Si tu mamá o si tu papá eran judíos, la Inquisición te llevaba. A ellos no les interesaba que tu judeidad viniera por la madre o por el padre. Si eras judío, si practicabas la religión judía, ¿verdad? Te llevaban y te hacían un juicio y te quitaban todos los bienes. Porque para la Inquisición y para el contexto de la época, incluso aunque no fueran, estuviesen de acuerdo con la Inquisición, la identidad venía por tu origen, por la historia de tu familia, ¿ok? En ese momento histórico. Entonces, ¿quiénes eran judíos? Judíos eran también los criptojudíos. Judíos eran también aquellos que la población sabía que venían de linajes judíos, que se habían convertido una generación o dos generaciones atrás y siempre iban a ser considerados judíos. No importa cuántas veces fueran a la iglesia, no importa cuántas veces rezaran el rosario, iban a seguir siendo considerados judíos. Y de ahí entonces todos los problemas que hubo, todos los prejuicios que hubo con los conversos, incluso con algunos conversos que realmente se convirtieron de manera voluntaria y que se convirtieron y que realmente se hicieron católicos, ¿verdad? Sin embargo, para la población de la época, para las autoridades, siempre iba a estar la nube de venir de una población judía. Y entonces eso es muy importante. ¿Quiénes iban a ser judíos también? Los judaizantes, los que se habían convertido, seguían practicando la religión en privado y la Inquisición los cogía, ¿verdad? Entonces también esos iban a ser judíos, considerados judíos en esa época. Y también eran los herejes, y entre 1517 y 1570, incluso a algunos judíos se les llamó luteranos. Porque a partir de 1517, cuando surge la reforma de Lutero, pues entonces todo lo que no fuera católico en esa época, no fuera del dogma católico, iba a ser considerado luterano, porque la reforma significaba estar en contra del dogma católico. Por lo tanto, hubo muchos judíos que fueron considerados luteranos para propósitos de la Inquisición, ¿ok? Y como sabemos, en España hubo muchos casos relacionados con el tema de los luteranos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran judíos también? Bueno, lo que hablábamos antes. La sospecha se mantuvo siempre sobre todas las personas que se sabía que eran judías. Por eso, muchos que vinieron a las Américas se olvidaron el origen en los papeles. Cambiaron nombres,
cambiaron ciudades de nacimiento, pueblos de nacimiento, cambiaron familias, lo cambiaron todo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver después cuando hablemos un poquito de lo que pasó con respecto a Jamaica y los inmigrantes que fueron a Cuba desde Jamaica cuando Jamaica dejó de ser española en 1654, ¿verdad? Próxima. Nos van quedando 10 minutos, Jesús, ¿eh? 10 minutos. Está volando, sí, tal cual. Y estamos solamente en el 16. Sí, por eso te digo. Bueno, 15 si la gente se queda, nos quedamos 10 larguitos. Ok. Bueno, voy a tratar entonces de ir un poquito más rápido, ¿ok? Bueno, esto sí lo tengo que decir porque es el primer quemado en Cuba, Juan Muñoz. Y fíjense lo que dice el texto, ¿verdad? El texto que existe en los archivos dice español judío que vestía en hábito de cristiano. O sea, estamos hablando de algo que después se va a repetir mucho en las Américas y también en España, ¿ok? Muchos frailes, muchos religiosos que van a ser criptojudíos y van a ser judaizantes. Bueno, en este caso la Inquisición lo procesó. Próxima, si no, no vamos a acabar. Otro judaizante que fue, aunque fue procesado en Sevilla, fue el escribano de Bayamo, de una de las primeras villas. Su nombre era Alonso de Escalante, ¿verdad? Y le fueron expropiadas todas sus propiedades, valga la redundancia, en Santiago de Cuba. ¿Ok? Y es muy interesante porque en casa de Alonso de Escalante estuvo la primera fundación de Cuba, en Santiago, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque la fundación que tiene que ver con las minas de plata, ¿verdad? Y de oro, va a ser una de las industrias donde van a estar involucrados muchos los judíos. También hubo otro escribano que lo sustituyó, Gonzalo Hernández Medina, que va a dar vida a todo el linaje de los Medinas en Cuba, que van a estar muy relacionados con Santiago de Cuba, pero también con Bayamo y después con Remedios. Incluso en el siglo XVII, uno de los descendientes de este Medina va a tratar de hacerse oficial de la Inquisición y va a tener que probar que los sanbenitos que existían en Bayamo no habían existido. O sea, tuvo que crear toda una historia para decir que no habían existido los sanbenitos, ¿verdad? Vamos a pasar rápido, si no, no vamos a... Bueno, el otro personaje muy importante va a ser Francisco Díaz Pimienta y Franco, que va a ser el que va a dar inicio a los Díaz Pimienta en Cuba, que lo vamos a tener hasta finales del siglo XVIII. El último caso prácticamente de la Inquisición que va a haber en Cuba va a ser un Díaz Pimienta, un descendiente de este Francisco Díaz Pimienta, porque se ponían todos el mismo nombre, ¿verdad? Eso fue una estrategia muy de la época con respecto a los conversos, los judeoconversos, ponerse el mismo nombre para mantener la identidad familiar en ese momento, ¿verdad? Entonces, este fue el caso de Díaz Pimienta. Llegó a La Habana en 1596, tuvo el hijo con una esclava africana, y ahí otra vez vemos esta idea de que los judíos se parecen a las poblaciones con las que se relacionan, y en este caso, él tenía un matrimonio en Canarias con su mujer oficial, pero también va a tener esta otra familia, digamos, que va a surgir a partir de su relación con la esclava Catalina, que pertenecía a la casa de un portugués que se llamaba Bernardo Quirós. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a ver la relación. Los Díaz Pimiento, el origen de los Díaz Pimiento está precisamente en un pueblito en Portugal que se llama Cuba, casualmente, ¿verdad? Antes de que Cuba existiera, pero sí se venían de ese pueblito de Portugal y después se asentaron en las Islas Canarias, y las Islas Canarias hubo una rama que se movió a Cuba. ¿Seguimos?
Bueno, aquí los historiadores hablan, esto es una frase que a mí me gusta mucho, sobre los primeros pobladores, que se ha probado que todos eran realmente conversos, judío-conversos, y que no solamente que sí, que eran ambiciosos, porque buscaban oro, plata, ¿verdad? Pero al mismo tiempo buscaban una manera de escapar de la Inquisición y establecer una vida completamente diferente, en un país diferente, en una zona diferente, y poder construir una vida independiente de la Inquisición o alejados de la Inquisición. Bueno, allí tenía una cita que no puedo decir. Si quieres avanzar un poco más. Bueno, este punto es el punto que va a ser muy importante y yo creo que voy a finalizar con eso en el siglo XVI, porque va a ser lo que va a tener que ver con la piratería y el contrabando, ¿ok? Como dije antes, hasta 1519 el Caribe básicamente era el mundo conocido para los españoles. Y al haber oro y plata, aunque no va a haber tanto oro y plata como habrá en México o en Perú, pero había, y eso atrajo a muchos comerciantes legales y clandestinos, ¿verdad? Que va a ser un elemento muy importante, el elemento económico, pero también va a haber otro elemento que va a ser que los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra van a estar en pugna con la monarquía hispánica y ellos van a fomentar mucho el contrabando y la piratería. Y para ello van a contratar incluso algunos piratas y corzos y bucaneros que van a tener origen judío. Entonces, aquí tenemos la foto de Johnny Depp, que es famoso en las películas del Caribe, que está inspirado un poco en esa vida de los piratas del Caribe, ¿verdad? Entonces, la próxima. Y yo creo que con esta voy a finalizar, porque obviamente no voy a tratar de 2 siglos en 5 minutos, pero sí quería decir lo que estaba diciendo, de apoyo a lo que estaba diciendo antes, que sí, que hubo piratas judíos, y no hubo uno o dos, hubo varios, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Simao y Baltasar en Chile, Moses y Abraham Cohen Enríquez en Jamaica, Jacob Curiel, Diego Pérez, que era Diego Pérez de Acosta, David Abravanel, Jacob Maciá y su esposa Débora en Barbados, Simón Fernández y los hermanos Jane y Pierre Lafitte, que van a estar relacionados especialmente con Cuba. Estos hermanos van a tener una relación muy cercana con Cuba y van incluso a tener descendencia en Cuba. Hay descendientes de los Lafitte hoy en Cuba, ¿ok? Y había incluso barcos piratas que llevaban nombres de la Biblia hebrea, del Tanakh, ¿verdad? El profeta Daniel, el escudo de Abraham, la bella Sara, la reina Esther, el rey Salomón. Estos son datos que realmente forman parte de esta historia del Caribe. Y yo creo que aquí, Marcelo, tengo que dejarlo porque si no, no creo que voy a poder Sí, me cubrirlo parece todo. bien, pero lo que sí, ya te comprometemos 2022. Vamos a ver, ¿hasta Bueno, qué año llegamos? 1500, ¿hasta qué año llegamos ahora? ahora llegamos hasta 1596 Más o aproximadamente. menos, estamos terminando el siglo XVI. Bueno, ya tenemos Ujú. desde ahí hasta el 1902, porque se me ocurre que se va poniendo apasionante a la medida que se aleja de esos El ti- orígenes, se debe poner Ujú. apasionante, tan apasionante como es la historia, porque realmente tiene cantidad de ramificaciones y que se va asimilando en cada uno de los lugares, algunos ocultándose más, otros Ujú. convirtiéndose más, así que seguramente Exacto. apasionante. Jesús, la verdad que fantástico, además lo relatas bárbaro, y es como que la historia se está escribiendo ahora, ¿no? Porque estas cosas que estaban guardados, con suerte algún erudito por ahí lo tendría, y ahora que vamos teniendo mucho material. Qué bueno que lo hayas traído, Jesús. Maravilloso. Y bueno, podemos también adelantar que el libro va a salir, más o menos Sí, cuándo. sí, 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 sí. Yo creo que el libro ya en un año, desde ahora, en un año, posiblemente el libro esté listo, quizás antes, quizás antes. Bueno, vamos a tener la oportunidad entonces de escuchar la segunda parte hasta 1902 durante el 2022 para después llegar al libro y zambullirnos dentro de sus páginas con todos estos materiales y datos y nombres tan apasionantes verdaderamente.
Vamos a leer un Sí, poquito los saludos porque siendo el último del año no queremos dejar ok. pasar saludos de Bolivia, de José Rocha, Aida por supuesto de Tucumán, siempre firme, Alan Carciente desde Caracas, desde Mercedes Corrientes José Celdés, desde Barcelona, España, se quedaron hasta tarde también como tú, Emma Gifré. Gracias. José Friedman desde el Distrito Federal de México, desde Londres, por supuesto, Bernard Miller siempre presente, desde Portland, David, desde Lima, Perú, Berta Kogan, bueno, Bernard... Ay, desde Cuba. Desde No, Cuba. Bernard esto me es pidió que empieces desde Cuba. Voy a saltear Ok. salteo esa parte, saludan desde México Gastón Maya, gracias Gastón por estar, este es otro de nuestros conferenciantes. Diana Yanover nos dice, desde Córdoba, Argentina, muy interesante el tema de hoy, he leído bastante del mismo, aunque siempre está bueno ampliar conocimiento, estoy seguro que lo has ampliado. Te saluda también Alberto Max desde New York, Alberto Bear. Alberto, él es el padre de Ruth. Es el papá de Ruth. El papá de papá Ruth, claro. De Hola, nuestra Alberto. amiga. Lo que vamos a hacer, mira, en uno de estos jueves, que yo sé que Ruth siempre nos dio permiso, vamos a poner a Dios querida, va a ser uno de Sí. las películas que vamos a poner, siempre que le pido a Ruth me da permiso para hacerlo, así que lo vamos a hacer. Pero llega hasta el final del documental para que veas quiénes hicieron la traducción. Bueno. Hay que dejar los títulos, los créditos. Exacto. Alan Carciente saluda, dice Curiel, había un grupo que llevó a coro Venezuela, por supuesto. Sí, claro. Hemos tenido este año la llegada de los judíos a Venezuela. Me gustaría saber su mail para de mí, Alcurnia, Ejido y Caro en Trinidad. Bueno, está la página de Zamora, si quieren contactarse, es... Sí, pero el correo es muy simple, jambrinaperez@gmail.com. Perfecto. José Rocha, muchas veces está investigando sobre la presencia judía en Bolivia. Esa sí que es exótica, ¿eh? Hay muy poco sobre eso. Rosana nos dice, excelente exposición, claro que sí. David dice, ha sido fascinante, los piratas del Caribe sefaradíes. Los antepasados judíos de Johnny Depp vamos a hacer. Sí, hay mucho y hay mucha discusión con el tema de los piratas, que vamos a meter también el tema el año que viene. Próximo año. Muy aleccionador la exposición, desde Extremadura saludar al amigo Marciano, que lo conocemos muy bien. Y Diana Yanover, desde excelente disertación. Y yo me salté una de alguien que, bueno, acá Stella Garber, que nos saluda desde Río de Janeiro, por supuesto. Y había alguien que saludaba, que me lo debo haber salteado, desde Monforte de Lemos. Y acá está. Luisa. Bueno, tenemos una amiga, Luisa. ¿Y Luisa Andrés, claro, Luisa. Claro. Porque si ella es del grupo de Zamora, ella es del grupo de Zamora, de las de aquí. Pero si Dios quiere, en mayo estaremos por Monforte de Lemos también, está en los planes, así que tendremos oportunidad de encontrarnos. Vamos a hacer algunas transmisiones directamente desde España. Sí. Bueno, y hasta aquí llegamos. La verdad es que un broche de oro para un año que ha sido fantástico. La verdad que la cantidad de temas... la cantidad de gente que ha pasado, que ha brindado su conocimiento, su hombría o mujería de bien, dándonos su tiempo, su saber, sus conocimientos. Quizás sea absurdo decirlo, pero es bueno que se sepa que ninguno de los conferenciantes cobra absolutamente ningún honorario, todos los hacen de generosos que son, de dar lo que saben. Quizás no vale la pena decirlo, pero en realidad estaría mal omitirlo. Así que gracias Jesús, gracias a todos los que este año... sí, pero déjame, yo quisiera, ya que me han puesto de último, sí, claro. Quisiera decirle algo también sobre su trabajo, porque yo creo que el trabajo de ustedes es realmente impresionante, ¿ok?
desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las transmisiones, desde el punto de vista de la programación que tienen en vivo y de la programación que tienen los dos programas que ustedes llevan. Pero yo creo que lo que están dejando ustedes es realmente un testimonio histórico de todo este renacimiento que está existiendo acerca de los estudios sefardíes en el mundo, no solamente digamos, en Israel, obviamente, que siempre han estado, o en España, que también han estado desde siempre, sino también en el mundo entero, especialmente en las Américas, en Estados Unidos, y ustedes han podido crear ese puente de conocimiento, un puente de conocimiento que han creado para todos los sefardíes y todas las personas que quieren aprender sobre este tema. Ustedes han sido capaces de crear esta familia global de personas que no solamente ven su trabajo en vivo, sino que también yo, por ejemplo, soy un consumidor de su trabajo, de las grabaciones después que sucede. Y yo he visto muchísimas de las grabaciones y puedo decirles que es realmente impresionante. A lo mejor ustedes ahora no se dan cuenta porque están digamos, en el volcán del trabajo, pero yo les aseguro que lo que están haciendo ustedes es de unas dimensiones históricas impresionantes. Gracias. Y realmente es algo que déjame interrumpirte, no, ya está. Déjame okay. Muchas pero hay que decirlo. No, hay que decirlo. Es cierto que yo el otro día que estaba ordenando algunas cosas del canal de YouTube, la verdad que es fabuloso lo que hay, realmente. Nosotros somos el medio, somos simplemente el medio. Eventualmente somos quienes transmitimos, Liliana especialmente con los temas de lengua o de música, pero esto lo que estamos haciendo es ser un puente entre los que tienen conocimientos y los que tienen la avidez de tenerlo. Y la tecnología ayuda, podemos manejarlo y eso es lo que hacemos nosotros. Gracias. Y sobre todo, si le puedo decir esto, ¿no? Porque ya que estamos en el tema, es la variedad que va de lo estrictamente académico, ¿verdad? Porque ustedes han presentado aquí profesores universitarios, personas que llevan muchos años trabajando en estos temas, han podido también conectar generaciones de estudiosos, lo cual es muy importante también. Y al mismo tiempo han podido conectar con temas como la cocina sefardí, como la música sefardí, ¿verdad? Como el periodismo sefardí, porque al fin de cuentas, y Sefarat es eso, es periodismo a fin de cuentas. Entonces, eso me parece que es súper, súper importante. A mí, yo particularmente aprecio esa conexión intergeneracional que ustedes han logrado hacer en el mundo sefardí, con personas que llevan muchos años y con gente muy joven, aunque yo no soy tan joven, pero en este tema llevo apenas 12 años, que realmente es algo que realmente es de un valor impresionante. Gracias, Jesús, y viniendo de ti nos halaga realmente. Hoy vamos a tener que dormir en habitaciones separadas porque no vamos a pasar por la puerta de las cosas que nos has dicho. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, tómense, como dices, tómense un buen vino. Es importante, no tomamos la dimensión exactamente, pero es importante, creo, también un poco el cambio de tecnologías, ¿no? De tener todo en libros a tener este acceso global que nos faltaba un poco en la cultura sefaradí, en la lengua, en la música, de poder compartir, como dices, con todo el mundo, ¿no? Que no solamente... Por supuesto que nosotros alentamos a la compra de libros y de trabajos en general, pero también hay un cierto público al cual le podemos acercar, que tal vez no le interesa leer todo un libro, pero sí le acercamos la inquietud sobre un tema para que, si le gusta y le entusiasme, tenga la posibilidad de saber un poco sobre él y después ir a investigar. Así que en ese sentido te agradezco mucho que lo digas, porque nosotros no lo vamos a decir nunca. Bueno, y yo estoy seguro que lo que pienso yo, no soy el único que lo piensa. Bueno. Estoy seguro que no solamente yo pienso así sobre el trabajo que hace.
Así que muchas felicidades. Muchísimas Gracias, Jesús. Gracias por la noche que nos brindaste y por tus palabras. Y ya estoy comprometido para continuar, porque esto ha quedado como una novela. Estaba tan entusiasmada que no me di cuenta de la hora, pero ahora quiero saber todo el resto. Nos sorprendió a todos la hora, realmente. Así que ya vamos a ir poniendo una fecha para el 2022. Muchísimas gracias por el desvelo, también a todos los amigos que están del otro lado del océano, también desvelados, porque estamos aquí en América y Jesús está en España, y les agradecemos mucho que nos acompañen cada semana, todos, los de aquí y los de allí. Lo que nos va a quedar todo nuestro verano de Argentina, es las actividades de los domingos a la 1 del mediodía, hora de Argentina, pero en nuestra página web sefarad.com van a tener más horarios para conocer cuándo asistir a nuestros encuentros de Al-Had, que son hablados en ladino y en jaquetía. Pero se entiende perfectamente para los hablantes de castellano, así que pueden asistir. En este caso, este próximo domingo, eso es lo que significa Al-Had, para los que siempre preguntan, el ladino en Sudáfrica con el anfitrión doctor Carlos Yebra López, representando a Ladino 21, y su musafir Maurice Fresco. Ellos nos van a hablar justamente de esta evolución o desarrollo del ladino en África, o específicamente en Sudáfrica, y como Marcelo decía, todos los jueves alguna sorpresa le vamos a ofrecer para los que ya tienen este espacio como un momento habitual de la semana. Y el programa de radio, ya saben, ni bien cortan, ahora se van a comer y cuando terminan de comer, radiosefarad.com, y escuchan el programa, esta vez dedicado a Jorge Meaudi. Sí. Y bueno, ahora sí nos vamos, nos reencontramos, es posible que aparezcamos también como auditorio mirando cosas, y quién dice, hasta de sorpresa podemos meternos en algunos si estamos muy aburridos. No, hasta el domingo, hasta el jueves, que tengan nuestros hermanos cristianos una feliz Navidad, a todo el mundo un feliz año, y que tengamos muchas cosas lindas, pero especialmente salud. A cuidarse, a vacunarse, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Es muy importante, es lo más importante que tenemos en este tiempo. Nos reencontramos en un próximo encuentro. Adiós. Chao, chao.